El primer sonido fue un pitido, rítmico y molesto. El primer olor fue a antiséptico, un aroma estéril que se adhería al fondo de mi garganta. Y la primera vista fue un techo blanco, impecable, con una pequeña grieta en forma de rayo cerca de la esquina. Durante un tiempo que no pude medir, eso fue todo mi universo. El pitido, el olor, la grieta. Luego, una cara se inclinó sobre mí. Era una cara hermosa, enmarcada por un cabello oscuro y sedoso, con ojos que parecían contener una galaxia de preocupación. Leo, susurró. Su voz era suave, como terciopelo. Mi amor, despertaste. No reconocí la cara, ni el nombre. Leo. ¿Era yo? La mujer tomó mi mano. Su piel era cálida contra la mía, que se sentía extrañamente fría y ajena. Dijo que se llamaba Sofía. Dijo que era mi esposa. Los médicos entraron y salieron. Usaron palabras que no entendía del todo: traumatismo craneoencefálico, amnesia retrógrada global, pronóstico reservado. La esencia era simple: un accidente de coche me había borrado el disco duro. Mi pasado, mi identidad, mis recuerdos, todo se había ido. Me convertí en un fantasma en mi propia vida, y Sofía era mi única ancla con la realidad que supuestamente me pertenecía. Ella era perfecta. Demasiado perfecta, quizás. Me traía mi comida favorita, aunque para mí cada bocado era una experiencia nueva. Me leía libros que, según ella, me encantaban. Me mostraba álbumes de fotos llenos de un hombre que se parecía a mí, sonriendo junto a ella en playas exóticas, en cenas elegantes, en una boda donde ambos parecíamos ridículamente jóvenes y felices. Yo miraba esas imágenes y sentía un vacío profundo y desconcertante. Era como ver la película de la vida de otra persona. No había ni una chispa de reconocimiento, ni una punzada de emoción familiar. Solo un abismo. Sofía nunca perdía la paciencia. Respondía a mis preguntas repetitivas con una dulzura inagotable. ¿Cómo nos conocimos? En una galería de arte. Te quedaste mirando un cuadro durante 1 hora. Dije que el artista debía pagarte por tu dedicación. Te reíste y me invitaste a un café. Historias como esa, pulcras y encantadoras, construyeron un andamiaje a mi alrededor. Una vida prefabricada que yo intentaba desesperadamente evitar. Me aferraba a ella porque no tenía nada más. Era mi enfermera, mi biógrafa, mi única conexión con el hombre llamado Leo. Y en esa dependencia, en esa gratitud, algo nuevo comenzó a crecer. Comencé a enamorarme de ella. No del recuerdo de un amor pasado, sino de esta mujer, la que se sentaba a mi lado en el silencio del hospital, la que me aseguraba que todo estaría bien, la que me miraba como si yo fuera su mundo entero. Me enamoré de la historia que me contaba. Quería que fuera verdad con cada fibra de mi ser. Cuando me dieron el alta, volver a casa fue otro shock. Era un apartamento moderno y elegante, con vistas a la ciudad. Pero no se sentía como un hogar. Se sentía como un set de película impecablemente diseñado. Cada objeto estaba en su lugar. No había desorden, ni signos de una vida vivida. Sofía lo atribuyó a que había tenido tiempo de limpiar mientras yo estaba en el hospital. Siempre fuiste muy ordenado, decía con una sonrisa. Las primeras semanas fueron una coreografía de su creación. Me guiaba por la casa, me mostraba cómo usar la cafetera, me recordaba dónde guardábamos las toallas. Yo la seguía, un autómata agradecido. Pero por la noche, cuando ella dormía a mi lado, yo yacía despierto, mirando al techo y sintiendo que algo estaba fundamentalmente mal. La ausencia de mi pasado no era una pizarra en blanco y pacífica, era un agujero negro que tiraba de los bordes de esta nueva realidad. La primera grieta en su narrativa perfecta apareció una tarde lluviosa. Yo estaba explorando el estudio, una habitación que ella había mantenido cerrada,
diciendo que estaba desordenada y que no quería abrumarme. La curiosidad me venció. Dentro, encontré un escritorio de caoba. En el cajón inferior, bajo unos viejos archivos fiscales, había un portátil que no era el que yo usaba ahora. Lo abrí. Estaba protegido por contraseña, pero después de varios intentos con fechas y nombres que Sofía me había dado, probé con una palabra que surgió de la nada en mi mente: libertad. Se abrió. El escritorio estaba casi vacío, excepto por una carpeta. Dentro de ella, un único archivo de audio. La fecha era del día antes del accidente. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tambor sordo en el silencio de la casa. Me puse los auriculares y le di al play. La voz que escuché era la mía, pero diferente. Más dura, más fría. Llena de una ira cansada. Era una grabación de una llamada telefónica. No puedo más, Sofía, decía mi propia voz. Esto se acabó. No es una negociación. He hablado con mi abogado. Te llegará la notificación mañana. Quédate con el maldito apartamento, quédate con el dinero. Solo quiero salir. Quiero mi vida de vuelta. Hubo una pausa, y luego la voz de Sofía, pero tampoco era la que yo conocía. No era suave ni dulce. Era estridente, cortante, llena de veneno. No te irás a ninguna parte, Leo. Tú eres mío. Lo arruinaré todo para ti. Te juro por mi vida que te arrepentirás de esto. La grabación terminó. Me quité los auriculares, temblando. El sonido del pitido del hospital pareció volver a resonar en mis oídos. El apartamento de repente se sentía claustrofóbico, una jaula dorada. Miré por la puerta del estudio hacia la sala de estar, donde Sofía estaba tarareando mientras preparaba la cena. La mujer de la que me estaba enamorando. La mujer que me cuidaba con tanta devoción. La mujer cuya voz en esa grabación era la de una extraña monstruosa. En ese momento, la amnesia dejó de ser una desventaja. Se convirtió en mi máscara. Ella creía que yo era una pizarra en blanco. No tenía ni idea de que acababa de encontrar el primer borrador de la historia real. Y era una historia de terror. El Leo que había grabado esa llamada estaba muerto, borrado por el accidente. En su lugar había nacido uno nuevo, uno que ahora tenía un propósito. Ya no buscaba recuperar mi pasado, buscaba desenterrarlo y entender por qué alguien querría enterrarlo tan profundamente. Sofía se convirtió en mi objeto de estudio. Fingí seguir siendo el mismo hombre confundido y agradecido, mientras cada palabra suya, cada gesto, pasaba por un nuevo filtro de sospecha. Empecé a observarla de verdad. Vi la fugaz impaciencia en sus ojos cuando tardaba demasiado en entender algo. Vi cómo su sonrisa se tensaba en los bordes cuando yo mencionaba a algún viejo amigo del que había visto fotos. Oh, no has hablado con él en años, decía despreocupadamente, desviando el tema. La gente se distancia, mi amor. Su control era absoluto, pero sutil. Gestionaba mis llamadas, mis correos electrónicos, mis finanzas. Todo bajo el pretexto de ayudarme a recuperarme sin estrés. En realidad, me estaba aislando, manteniéndome en una burbuja donde su versión de la realidad era la única disponible. Mi siguiente paso fue contactar a la única persona mencionada por su nombre en esa grabación, mi abogado. Encontrar su número fue un desafío. Sofía había borrado todos los contactos de mi teléfono nuevo. Pero el viejo portátil contenía un tesoro de información. Encontré un correo electrónico de un bufete de abogados, Fernández y Asociados. Esperé a que Sofía saliera a una de sus misteriosas citas para almorzar y llamé. El hombre que respondió, el señor Fernández, se sorprendió al oír mi voz. Leo, por Dios. Pensábamos, bueno, Sofía nos dijo que no estabas en condiciones de hablar con nadie. Estoy mejorando,
dije, mi voz cuidadosamente neutral. Pero mi memoria sigue, fragmentada. Necesito entender algunas cosas que estaban pasando antes del accidente. Hubo una larga pausa. Podía oír el peso de la ética profesional en su silencio. Leo, dijo finalmente, su tono bajo y serio, firmaste un acuerdo de confidencialidad muy estricto cuando me contrataste. Pero dadas las circunstancias, déjame decirte esto, estabas en medio de un divorcio muy contencioso. Tu esposa estaba luchando con uñas y dientes, no por afecto, sino por los activos. Habías descubierto irregularidades financieras significativas. Y algo más. Algo que te llevó a instalar cámaras de seguridad en la casa. Cámaras de seguridad. Mi sangre se heló. Por supuesto que ella las habría quitado. Pero, ¿y las grabaciones? ¿Dónde se almacenarían? Fernández me dio la información de la empresa de seguridad que supuestamente había contratado. Mi investigación se convirtió en un juego del gato y el ratón. Durante el día, era el paciente dócil. Por la noche, mientras Sofía dormía, yo era un detective en mi propia vida. Me di cuenta de que ella me medicaba por la noche, un somnífero suave mezclado en mi té de manzanilla para ayudarte a descansar. Empecé a tirar el té por el desagüe y a fingir que dormía profundamente. El silencio de la casa se llenó con el sonido de mis silenciosos pasos. Encontré la unidad central de las cámaras escondida detrás de un panel falso en el armario del pasillo. Era un trabajo de profesional. Ella nunca la habría encontrado si no la estuviera buscando. Conecté la unidad a mi viejo portátil. El disco duro contenía semanas de grabaciones hasta la misma noche del accidente. Empecé a ver. Vi a Sofía sola en casa. La vi hablando por teléfono, su voz llena de ira, planeando cómo hacerme pagar. La vi con otro hombre. Un tipo llamado Damián, según pude averiguar por sus conversaciones. Se besaban en el sofá donde ella y yo veíamos películas. Se reían de mí. El tonto trabaja todo el día para pagar todo esto, dijo Damián una vez, haciendo un gesto a nuestro alrededor. Y no tiene ni idea de lo infeliz que eres. No es infelicidad, respondió Sofía, su voz fría como el hielo. Es aburrimiento. Me casé con potencial, no con un santo predecible. Pero no te preocupes. Estoy a punto de hacer nuestra vida mucho más interesante. Ver esas imágenes fue extrañamente liberador. El afecto que había empezado a sentir por la Sofía post-accidente se evaporó, reemplazado por una claridad gélida. No sentía dolor ni celos. Sentía la ira distante y justa de un extraño que ve una injusticia. El hombre al que engañaban no era yo, no realmente. Pero el hombre que ahora tenía el poder de exponerla, sí era yo. La pieza final del rompecabezas era el propio accidente. Avancé las grabaciones hasta esa noche. Me vi a mí mismo llegando a casa, confrontándola. Las imágenes no tenían sonido, pero no lo necesitaba. Podía ver la tensión en nuestros cuerpos. Era la discusión de la grabación de audio. La vi a ella gritando. Me vi a mí cogiendo las llaves del coche, claramente con la intención de irme. Y entonces la vi a ella correr detrás de mí. Insistió en venir. En el coche, la cámara del salpicadero, un pequeño dispositivo que yo había olvidado por completo, capturó la escena final. No hubo una pelea física. Solo una conversación tensa. Y entonces, en una carretera oscura y vacía, vi su mano moverse rápidamente desde su regazo hasta el volante. Un tirón brusco y violento hacia la derecha. La imagen se convirtió en un borrón caótico de árboles y cristales rotos, y luego, en oscuridad. No fue un accidente. Fue un intento de asesinato. Un plan retorcido para evitar un divorcio costoso y heredar todo, probablemente con la esperanza de que yo muriera. La amnesia fue un resultado imprevisto,
una complicación que ella convirtió en una oportunidad. Una oportunidad para construir una nueva jaula a mi alrededor, una hecha de falsa amabilidad y mentiras. Cerré el portátil. La metamorfosis estaba completa. El hombre ingenuo y confundido se había ido para siempre. En su lugar estaba alguien que ella no conocía. Alguien que recordaba todo lo que importaba. Alguien que había dejado de buscar su pasado y ahora se dedicaba a planificar su futuro. Y el futuro de Sofía. Había llegado el momento de derribar el teatro. Pero no lo haría con gritos ni acusaciones. La Sofía que yo conocía ahora, la de las grabaciones, no respondería a la emoción. Respondería al poder, a la pérdida de control. Mi plan requería precisión, una coreografía tan meticulosa como la que ella había diseñado para mí. El símbolo de mi venganza sería una cena. Una cena para celebrar mi recuperación. Me siento mucho mejor, Sofía, le dije una mañana, con la sonrisa más cálida y convincente que pude reunir. Creo que mi memoria está volviendo en pequeños destellos. Y todo es gracias a ti. Quiero celebrarlo. Quiero cocinar para ti esta noche, como solía hacerlo, según me has contado. Sus ojos se iluminaron con un brillo de triunfo. Era la culminación de su trabajo. Su marioneta estaba casi completamente reparada, lista para bailar a su son. Oh, Leo, eso es maravilloso, dijo, abrazándome. Sentí su cuerpo contra el mío y no sentí nada más que el frío del metal. Pasé el día preparando la casa. No estaba cocinando, estaba montando un escenario. Coloqué pequeñas cámaras inalámbricas, las mismas que había usado para exponerla, en puntos estratégicos de la sala y el comedor. Conecté mi viejo portátil a un proyector, escondido detrás de una estantería, apuntando a la pared blanca y lisa que estaba frente a la mesa del comedor. En el menú de la noche, cada plato era una acusación silenciosa. El primer plato era ostras, el mismo que Damián y ella habían compartido mientras se burlaban de mí. El plato principal era un risotto que, según mis notas de antes del accidente, ella odiaba pero fingía que le encantaba. Y de beber, la misma marca de ginebra cara que había encontrado en los extractos de la tarjeta de crédito de Damián, comprada el día del accidente. Ella no notó nada, demasiado absorta en su victoria. Se sentó a la mesa, radiante, levantando su copa. Por nosotros, dijo. Por nuestro nuevo comienzo. Por la verdad, respondí yo, chocando mi copa contra la suya. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Empezamos a comer. Hablamos de trivialidades, de sus planes para redecorar, de un viaje que podríamos hacer. Yo la dejé hablar, observando cómo se enredaba cada vez más en su propia red de mentiras. Sabes, dije casualmente, mientras servía el risotto, he estado teniendo los sueños más extraños. Fragmentos. Como ver una película mal editada. Es normal, mi amor, dijo ella, con un tono tranquilizador. El cerebro se está curando. Sí, asentí. Es curioso. Sigo viendo a este tipo. Damián, ¿conocemos a algún Damián? El tenedor de Sofía se detuvo a medio camino de su boca. Su rostro, por primera vez, perdió su compostura. Una palidez se extendió bajo su maquillaje perfecto. No, no creo que conozca a ningún Damián. Debe ser una confusión, un recuerdo falso. Probablemente, dije, sonriendo. Con una mano bajo la mesa, pulsé una tecla en un pequeño teclado inalámbrico. En la pared blanca frente a nosotros, el proyector cobró vida. La primera imagen era una captura de pantalla nítida de ella y Damián, besándose en nuestro sofá. Sofía se quedó sin aliento. Se giró para mirar la imagen, luego a mí. Sus ojos eran dos pozos de pánico. Leo, ¿qué es esto? ¿De dónde has sacado eso? Debe estar manipulado. No lo creo,
dije, mi voz tranquila y nivelada. Pulsé otra tecla. La imagen cambió a un extracto bancario, mostrando una transferencia de 50.000 euros de mi cuenta de ahorros a una cuenta a nombre de Damián, 2 días antes del accidente. También recordé que era bastante generoso. Aunque no recuerdo haber aprobado esto. Se puso de pie de un salto, la silla chirrió contra el suelo de madera. Apaga eso, no sé qué juego estás jugando, pero no es divertido. Oh, esto no es un juego, Sofía. Esto es mi terapia de memoria. Y está funcionando de maravilla. Pulsé la siguiente tecla. La imagen ahora era un video. El video del salón, en silencio, de ella y Damián riéndose. Se lo puse en bucle. Su risa silenciosa llenando la habitación. Él pensaba que yo era un tonto, dije suavemente. Y tú le dejaste creerlo. Ambos lo creísteis. Su rostro se contrajo en una máscara de rabia. La dulce y cariñosa Sofía se había desvanecido por completo, reemplazada por la mujer de la grabación de audio. Tú no recuerdas nada, siseó. Tu cerebro está dañado. Alguien te está metiendo estas ideas en la cabeza. Es ese abogado tuyo, ¿verdad? No, dije, y pulsé la última tecla. La Pearl se llenó con el video de la cámara del salpicadero. La carretera oscura. Mi rostro tenso. Y su mano perfectamente manicurada, lanzándose hacia el volante. Lo dejé reproducir hasta el momento del impacto, y luego lo puse en pausa en el fotograma exacto de su mano girando el volante. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por su respiración irregular y jadeante. Se derrumbó sobre la silla, su cuerpo temblando. Recordé el olor a ginebra en tu aliento, dije, mi voz ya sin emoción, simplemente exponiendo un hecho. Recordé cómo me juraste que me arrepentiría. Parece que la única que se arrepentirá de algo esta noche eres tú. Se quedó mirándome, la comprensión finalmente amaneciendo en su rostro aterrorizado. No estaba mirando a su víctima amnésica. Estaba mirando a un hombre que lo sabía todo. Llamé al señor Fernández antes de la cena, le informé. Y él llamó a la policía. Les proporcionó todas las pruebas que necesitaban. De hecho, creo que ya deberían estar aquí. Como si fuera una señal, el timbre de la puerta sonó, fuerte y claro en la quietud de la noche. Sofía no se movió. Se quedó paralizada, una estatua de su propia arrogancia destruida. Me levanté y caminé hacia la puerta. Al pasar junto a ella, me incliné y le susurré al oído. Gracias por cuidarme tan bien, Sofía. Nunca podría haber hecho esto sin tu constante y devota atención. Abrí la puerta a 2 agentes de policía. Detrás de ellos estaba el señor Fernández, con una expresión sombría pero resuelta. No necesité decir nada. Les hice un gesto para que entraran. Mientras se llevaban a una Sofía catatónica y balbuceante, me quedé en el umbral, sintiendo el aire fresco de la noche en mi cara. El apartamento ya no se sentía como una jaula. Por primera vez, se sentía como mi casa. El vacío en mi cabeza, la ausencia de décadas de recuerdos, seguía ahí. Pero ya no era un agujero negro. Era una pizarra en blanco. Una verdadera. Una que ahora era libre de llenar con mi propia historia, a partir de ese momento. Cerré la puerta, y por primera vez desde que desperté en aquel hospital, me sentí completamente en paz. Estaba solo, pero no estaba vacío. Estaba libre.